Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, queridos hermanos? Que Dios les bendiga. Una vez más, a través de estos medios, queremos ir a vuestros hogares, a su lugar de trabajo, donde nos estés mirando, con la idea de poder compartir la palabra del Señor y engrandecer su nombre a través de estas vías. Hace tiempo que no nos habíamos subido un video por diferentes circunstancias, más que por mí, que mi hermano Bernardo, pero estamos nuevamente aquí gracias al Señor, porque su infinita misericordia ha permitido que podamos nuevamente estar en este lugar. Hoy nos tocaría hablar lo que es la sola fe, en cuanto a lo que es el tema que hemos estado viendo referente a las 5 solas. Volvemos a insistir, nosotros no somos teólogos, no somos eruditos, pero sí somos hombres que queremos alabar y exaltar su nombre y mostrar que la palabra de Dios es la única guía y manual para nuestras vidas. Gracias damos a Dios por la oportunidad de comenzar en este tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Mi hermano Bernardo, ¿cómo ha estado? Muy bien, con muchas inquietudes, apesumbrado también por descubrir la palabra de Dios y saber que es increíble, pero la falta de conocimiento en el pueblo de Dios, no en la afuera. Y la falta el conocimiento de la filosofía implementada en el mundo. Y nosotros, las 5 solas son la base y el corazón mismo de la reforma. Así que muy buen tema el que estamos tocando y a mucha gente no le gusta, a la gente floja en realidad, no le gusta investigar, le baja el perfil a todo, no, es que, y todo, por eso es la mediocridad y el fariseísmo que vivimos en medio de la iglesia. Y es bueno tocar estos tópicos y profundizar en la Santa Palabra, así que un gusto comenzar nuevamente, pues, Juan. Así es, pues. Y espero que vayamos creciendo y vamos viendo esos temas un poquito todavía más profundos. La idea es poder llevar un mensaje claro de la palabra para poder que usted crezca en el conocimiento de este Dios tan maravilloso y tan hermoso que es nuestro Dios, aquel que envió a Jesucristo, nuestro Señor, para salvar y para perdonar nuestros pecados. Comencemos, si tienes algún... ¿Una introducción? Sí, para poder... Ahora, las 5 solas expresan 5 creencias. Y estas creencias son fundamentales que los reformadores entendían como pilares de la vida y práctica de la fe. O sea, las 5 solas son el fundamento, el pilar que todo evangélico, todo cristiano debería conocer. Exacto. Ahora, yo escuché, vi un tuit bastante estúpido, y así, muy claro, que decía que tú sepas solamente que Cristo se salvó y eso basta, y que no había que conocer tanto el peleajismo, el semipeleajismo, el calvinismo, arminianismo, que no había que conocer tantas cosas y no saber que solamente Jesucristo murió por ti, pero ya saber por qué Cristo murió por nosotros y cuál es el fundamento de la fe, es salir de la ignorancia. Así es. No, O sea, en el fondo, ¿qué es lo que estás creyendo?
que lo estás creyendo. ¿Solamente porque te dijeron o porque tú realmente así lo sopesas? Y estas 5 solas son el pilar y el fundamento para la vida cristiana. Que los reformadores, porque nosotros no venimos del aire, no inventamos la rueda, nosotros venimos de los reformadores. Y estas 5 solas que hemos tratado, ya hemos tratado solo escritura, Así es, solo Cristo y ahora solo por fe. Solo por fe. La sola fide. Y realmente cada tema daría para más de un estudio, pero vamos a tratar de ser, dar un poquito de hambre a la gente Claro. para que busque ellos mismos. Hoy hay una mediocridad tan grande en todos nosotros que nuestro deseo es edificar a la iglesia y ser un aporte en realidad como muchos más. Y estas 5 solas, las 5 solas son el corazón de la Reforma. Ahora se puede decir que las 5 solas es el Evangelio mismo. Ese es el Evangelio. Solo Escritura, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo para la gloria de Dios. Exacto. Son el fundamento mismo del Evangelio. Entonces las 5 solas definen, mira, las 5 solas, y escúchenme bien hermano, las 5 solas definen qué es lo que es ser protestante o cristiano. Ujú. Entonces ahí está el fundamento de nuestra fe. Muchos hermanos lo tienen por conocimiento ya, aunque no lo saben definir. Claro, Pero, o sea, lo tienen como enseñado. Aplicado a sí mismo. Así mismo, pero no un 100% por así decirlo. Claro, pero no saben defender esa fe. Si Claro. a alguien se le pone un testigo de Jehová, un mormón, no sabe defender estos 5 fundamentos. Solo por fe es uno de los 5 pilares que sostiene el Evangelio. Sola fe es que el hombre es justificado por Dios solo por fe en Cristo. Así es. Es la. ¿Se Es el entendió, conocimiento, cierto? claro. Solo por fe, sola fe es que el hombre es justificado por Dios, o sea, solo por la fe en Cristo. O sea, Dios no me hace justo, sino me declara justo por la justicia de Cristo. Así es. Entonces, es por fe en Cristo Jesús. Dime tú. Claro. Ahora, para poder entender un poquito mejor de dónde viene esta parte de lo que es solo la fe. Habla específicamente del tiempo de la Reforma, estamos hablando de Lutero, estamos hablando de esos tiempos en que la gente tenía mucho terror para lo que es de irse al infierno. Entonces querían muchas veces tener la facultad de no ir al infierno y purgar sus pecados de alguna manera, ya que siempre ha sido la creencia de que si yo no hago algo, ¿cómo es que Dios entonces va a estar de mi lado? Por eso mucha gente cree que debe de hacer algo, debe de actuar algo, debe ¿Te ves esa cosa así, Juan? sí. Sí, Sí, entre comillas. sí, no te preocupes, sí. Ya. Sí, es solamente sale eso, nomás, pero lo podemos cerrar. Déjale nomás. Ya siga con la Sí. idea nomás. Bueno, la idea es que la fe específicamente, para que vean que estamos grabando y no somos en el caso, tenemos ciertos equipos, pero no, ya tenemos Problemas equipos técnicos. más profesionales. Bueno, como decía, la gente tiene esa costumbre de que si debe hacer algo para poder obtener algo. Y es algo común, porque si yo quiero comprar 1 kilo de pan, debo tener dinero para actuar y comprar el pan. Para poder Entonces, tener me visión. incomoda un poco, a mí me incomoda y creo que eso es orgullo, ¿ah? Ujú. Me incomoda que me regalen algo porque eso me compromete también a regalar, pero como me siento incómodo que me regalen. Ya, perfecto, sí. Bueno, a otra gente le encanta que le regalen. Bueno. Es otra cosa. Pero, ¿cómo se llama? Ya eso es un abuso. Entonces, sin vergüenza. Pero habla en el sentido de que, por ejemplo, la gente quería y tenía que hacer algo. Por eso la Iglesia Católica Romana postulaba
y todavía postula de que no solamente es la fe en Cristo Jesús que nos salva, sino que más las obras. Pero en ese tiempo Lutero vio y se encontró en Romanos, de hecho Romanos 3, en adelante, del versículo 20 en adelante, se dio cuenta de que esto era por fe en Cristo Jesús a través de la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios, en la fe, en el conocimiento del Salvador, y que lo que Él hizo es lo que Él me justifica, es lo que podemos decir que debemos creer solamente en Cristo. O mejor dicho, solo la fe en ¿quién? En Jesucristo, como tú habías comentado. Pero lamentablemente esta creencia de querer hacer algo, de imputar, no solamente está en la Iglesia Católica Romana, sino que muchas veces en las iglesias evangélicas de nuestro tiempo, en los que se creen, o mejor dicho, los que se llaman creyentes de Cristo, porque distinto es ser discípulo a cristiano. Pero ese es otro tema, más adelante. Pero el querer ser un verdadero cristiano, un hijo de Dios, un verdadero creyente, un verdadero discípulo, debe ser la persona de conocimiento de que es en Cristo Jesús la que nosotros tenemos que poner la fe. Pero como vamos a decir, hay iglesias evangélicas de que lamentablemente piensan de que deben hacer algo más. Por eso viene esa idea de que si yo soy cristiano, ok, pero tengo que trabajar para el Señor. Porque le falta el pilar de las 5 solas, Exacto. que es el corazón mismo. ¿Por qué hubo la reforma con la Iglesia Católica que era fe más Cristo más obras? Exacto. Jesucristo más obras. Más obras. Pero, ojo, si yo, Cristo viene y tengo que prepararme. Exacto. Claro, o sea, a ver, tengo que prepararme de aquí a cierto margen o a cierto punto, tengo que estar preparado. Y si no alcanzo a estar preparado, me pilla a mitad camino. ¿Te pierdes? Me pierdo. El lenguaje evangélico. Sí. Ahora, diríamos nosotros, que, por ejemplo, la preservación de los santos, que después lo podemos ver, o la perseverancia de los santos, o preservación de los santos, exacto. La seguridad de la salvación. ¿Por qué nosotros tenemos seguridad en Cristo? Es solo por fe. Entonces, eso está muy metido en la iglesia evangélica. Entonces, ellos hablan de perder la salvación o no perder la salvación. Perder la salvación. ¿A qué se refieren esas personas? Han hecho una investigación profunda de las 5 solas, han hecho una investigación profunda. ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué es lo que es ser salvo? ¿Porque viene a la iglesia? ¿Porque tiene una religión evangélica? Es salvo. Y si se fue de la iglesia evangélica, ha perdido la salvación. Como que es el concepto. Claro. Y yo te diré, eso está muy metido en la iglesia, que se dicen solo por fe, solo en Cristo, que Cristo es suficiente, único y suficiente Salvador. Y hicieron orar a un hermano el otro día, que a mí que yo me he puesto viejo y me he puesto más intolerable. Yo hay ciertas cosas que ya no... Poco tolerante. No tolero. Entonces, estoy odioso. Entonces, cuando dijeron, vamos a ir a pedirle a este hermano que ore. Y oró, típico que los evangélicos oran en forma muy atropellada. O los hermanos pentecostales oran muy, y no meditando antes quienes están y meditando lo que están diciendo. Y además oran cosas que vamos a orar por la ofrenda, te oran por los enfermos, te oran, o sea, son bastante dispersos. Entonces, este hermano comenzó a orar y al final de la oración dijo lo siguiente. Y yo dije, esta oración no fue escuchada. Y punto. ¿Por qué? O sea, por la Biblia. Exacto. Y viene y dice, y así, Señor, ganarnos nuestra salvación. Y así nosotros, porque te vengo, Señor, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos, que tu gracia y todo, y así nosotros poder ganar es tanta la inseguridad de la poca fe en Cristo, es un fracaso total
ese Salvador que es incapaz por fe en Él salvarme. Estoy inseguro, pues, me ha tocado asistir, yo he visto que ha tocado asistir a personas enfermas que han llevado 30, 40 años de evangelio y no están seguras si son salvos. O sea, Claro, eso habla de la poca, no tener conocimiento solo por fe, no por obra. no solamente eso, sino que... Entonces están por obra. Los evangélicos tienen mucho por obra ¿Qué y creen? tienen mucho de los católicos, te diré. Sí, Tienen sí, mucho de los porque católicos. acuérdate que en el tiempo, bueno, en el tiempo como estábamos hablando del Lutero, ellos vendían la insurgencia, ¿cierto? Y esto hablaba de que pasaban menos años en el purgatorio purgando sus pecados. Sí. Pero el problema era que si yo era pobre, tenía que estar todo el tiempo sufriendo en el purgatorio. Me lo habían moneico. Claro, entonces los ricos solamente podían pasar y tener menos tiempo en el purgatorio. Entonces, ¿en qué confiaban? En sus riquezas. Perezca tu dinero justamente contigo. Exacto. Entonces, ¿en qué confiamos? ¿En un Cristo vivo? ¿En un Cristo que es todopoderoso para poder salvarlos? ¿O en el momento de mi muerte? No tengo que hacer mérito. Exacto. Me encantaba mi abuelo cuando estaba enfermo, antes de fallecer, y decía, me voy con él, me voy con él. ¿Seguridad? Y era seguridad. Y cantaba, me voy con él, me voy, y se fue con él. Y se fue con él. Por obra hizo No, nada. por la fe en Cristo Jesús. ¿En qué creemos? No, ¿por qué? Porque Cristo nomás es todopoderoso. No, porque Él cumplió la ley. Y Él obró. Y al cumplir, cuando dijo ya esto está determinado, teletestai, esto está finito, Él cumplió la ley y ahí se abrió la puerta para la salvación de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Por eso Romanos 3, del versículo 20 en adelante, nos explica de que Cristo, la ley, ¿cierto?, nos abrogaba, nos tiraba en el rostro, que éramos pecadores, que no podíamos hacerlo. Pero Cristo cumplió la ley para que nosotros, a través de su gracia y la imputación de su salvación, de su santidad y su misericordia, podamos nosotros entrar a las puertas abiertas. No por méritos nuestros, sino por el mérito de Cristo Jesús. Nada más. Porque tú me comentabas que Abraham fue justificado por la fe. Sí, Por ejemplo, la ley decía que ningún mentiroso. así es. Pues. Y Abraham mintió Mintió. no en una ocasión, Claro, mintió porque su esposa era su hermana. pero en varias ocasiones. Claro, y no solamente eso, Jacob también hizo lo mismo. Entonces, de hecho Jacob significa usurpador. Esa es la palabra Jacob, que después se cambió a Israel. Pero se le cambió el nombre de... Pero si tú, por ejemplo, uno pensara de David, dice el corazón conforme a Dios, y uno dice, oh, gloria a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David era un asesino, era un adúltero. Y ningún adúltero y ningún asesino se en el reino de los cielos. Pero todos los hombres que antes que Cristo viniese a cumplir la ley en la cruz, todos tenían la fe en aquel que la ley, como dice ahí, la ley de los profetas, anunciaba la venida de un redentor, del Salvador, del Curios, del Cristo, que aquel que venía a salvar el mundo. Y ellos, por fe, por eso Jesús cuando le dijo a los fariseos, cuando Abraham vio mis días, se gozó. ¿Por qué? Porque lo vio en fe. Porque Dios le dijo, va a venir, Moisés dijo, levantaré, ¿cierto?, un profeta como vosotros. Moisés, que no pudo dedicar bien la santidad de Dios y no entró a la tierra prometida. Entonces vemos que estos seres, o mejor dicho, estos hombres y mujeres, que creyeron en el Señor, sabiendo que venía un Salvador, ellos pusieron su fe en Cristo. Es muy importante eso. Porque la gente habla de fe. Ten fe en ti mismo. Haz las cosas con fe. ¿Fe en quién?
Exacto, es que hay que saber canalizar la fe. ¿Quién fe? Pues, sí, Por eso, no es fe, pues, no es fe en Cristo entonces. no es fe, No es fe divina, no es fe que viene de Dios, exacto, no es una fe que que lleva la salvación. redentora. Claro. Entonces, la fe, usted lo acaba de decir, la fe en Cristo, solo por fe en la obra redentora de Cristo. Exacto. Porque, como tú dices, hay fe, y hay mucha fe de la gente, porque ellos dicen, yo tengo fe de que esto acontecerá, y que nos va a ir bien en este negocio, creo en eso. Pero esa fe es una fe no canalizada. Esas personas que van, por ejemplo, a los lugares de culto y que van a hacer mandas, que van a pagar mandas, van con una fe y son verdaderamente sinceros, pero sinceramente equivocados. No colocan la fe en Cristo. ¿Por qué nosotros creemos en Cristo que es nuestro Salvador? Porque Él es el único que pudo cumplir la ley. Es así de simple. Si leemos Romanos 3, 23, en parte no lo voy a leer, o sea, no lo voy a leer todo porque es un poquito largo, pero en Romanos 3:20 dice específicamente, ya que por las obras de la ley, o sea, nadie podía cumplir la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, la ley es mala en ninguna manera. La ley nos muestra a un Dios santo y cómo Él es. Si uno quiere conocer a Dios, tiene que ver sus ordenanzas, tiene que ver sus leyes, tiene que ver sus mandamientos. Y ahí conocerá a este Dios maravilloso. Pero como nosotros no podíamos cumplir la ley de Dios, tuvo que venir Cristo. Por eso dice que, pero ahora, dice Pablo aquí en Romanos 3, versículo 21, pero ahora, aparte de leer, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué justicia? La testificada por la ley y por los profetas. Aquellos hombres que creyeron en el que vendría. Los profetas creyeron en Cristo. Testificada. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. ¿Cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces se puede decir que la sola fe, se puede concluir que la sola fe es la que sostiene el Evangelio. Es la médula de Solo fe, yo sé que es uno de los 5 pilares. 5 pilares. En que son 5 pilares en que sostienen la verdad de Dios, el techo, que es la gloria de Dios. Y este es uno de los 5 pilares que es el corazón mismo del Evangelio. Usted dijo algo, dijiste algo que dijo Spurgeon, me dijo el Lutero, que si se cae el fundamento de la sola por fe, se necesitó, me acá lo notado. Se derrumba el Evangelio. Exacto. Él dice que la reforma protestante Martín Lutero consideró que solo era importante, llamó el artículo sobre por medio del cual la iglesia se mantiene en pie. Es el artículo en el cual exacto, la fe es por el medio del cual la iglesia se sostiene y se mantiene en pie. Porque sin fe, si uno va a la iglesia y no cree que hay un Dios, ¿a quién está adorando? ¿O qué va a la iglesia? ¿A calentar las bancas como hacían los antiguos? Pero muy bien, Juan, pero yo creo que por la fe, ¿en quién me acerco a Dios? Exacto. En Jesucristo. En Jesucristo. Entonces, ¿con qué mérito? ¿Quién puede estar de pies delante de Dios? Nadie. Nadie. ¿Y por qué yo puedo permanecer en pies delante de Dios? Por la obra redentora de Cristo. Entonces, esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Que Cristo Jesús cumplió la obra de la ley y esto fue en la redención. Él cumplió la ley, cumplió todos los mandamientos, cumplió los mandamientos que Dios exigía. También pagó el precio del pecado, que es la muerte. O sea, se puede decir que vivió una vida santa. Que nosotros tenemos que vivir. Exacto. Jesucristo era el único hombre verdaderamente que fue santo.
No hay ningún otro hombre santo. Que cumplió la ley como la ley lo exigía. Exactamente. Solamente en Cristo Jesús. Pero en esa obra, en lo que Él hizo, es que nosotros ponemos nuestra fe. Y caminamos Sabiendo- en esas obras. Y caminamos en esas obras. Por Cristo, yo soy salvo. ¿Pero por qué? Porque Él obró, Él cumplió y Él pagó. Por eso la gracia de Dios es imputada en nosotros. No porque creamos, seamos bonitos, cachados. No, no. Es porque su gracia. Oiga, y esto no es solamente si la persona que tenga fe es gracia y un don de Dios. Porque la fe es un don de Dios. Porque aquel que busca a Dios crea que le hay. Porque si no, ¿a qué está buscando? Es una fe salvadora, porque mucha gente cree en Dios y los demonios también. Exacto. Pero esta es una fe salvadora en Es Cristo. completamente distinto. Una fe salvadora en Jesucristo, en sus obras. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Ya son los demonios. Pero, Y creen más que la gente porque tiemblan. claro, es que eso es lo fundamental. Todo el mundo cree en Dios. Un pastor hace muchos años hizo un comentario de que una mujer le dijo: yo no creo que Dios mande a nadie al infierno. Al final todos vamos a ser salvos. Y el pastor le dijo: mire, hermana, dijo, en algo está usted completamente en la verdad. Dios no manda a nadie al infierno. Ellos se van solitos por desobedecer su palabra. Si creemos en Cristo Jesús, si le buscamos, si le amamos, Jesús dijo: si me amáis, guarda mi palabra. Es tan fundamental que estar por fe en Jesucristo me da tanta paz a mi corazón, me da tanta tranquilidad en mis hierros, en mis debilidades, y creer que ese Cordero de Dios pagó por mí y no hacer abuso de su gracia, no estoy hablando de eso. No, Pero eso me da la paz. Y uno puede concluir que hay dos religiones en el mundo: la religión de las obras y de la religión solo por fe. Ujú. Nosotros estamos en la religión solo por fe, evidentemente. Solo hay dos religiones en el mundo: la religión de las obras y la otra de la bíblica, que es de la fe en Dios. Y una fe que salva al pecador. La primera es el hombre, la fe por obra. Ujú. La fe por obra es la del hombre tratando de salvarse. La otra es Dios salvando al hombre. ¿Me captas? O sea, hay dos religiones en el mundo. Una por las obras, la católica, la Testigo de Jehová, muchas religiones en el mundo, Mahoma incluso, todos son religiones por obra. Exacto. Tú tienes que hacer obra, hacer mérito. Exacto. Si Hacer no, mérito. Eso es el fundamental. karma te carga y tú te reencarnas en cualquier cosa por tus malas obras. Exacto. Y si tú eres una buena persona, las energías positivas están en ti y el día de mañana, no sé, pues ya no vas a ser un caballo ni una rata, te vas a reencarnar en otra cosa, porque es el karma, las obras buenas que tú hiciste. Mira, muchas religiones hablan de obras, las buenas obras. Por eso los católicos te hacen manda para sacarte del purgatorio, porque el tipo no le alcanzó las obras. Exacto. ¿Y por qué uno recurre a los santos? Porque los santos, los que están santificados por la iglesia, beatificados se llaman, son Beatificado. están santos, ellos están así santos porque, y ellos nos regalan sus obras, nos pasan, porque fueron tantas obras que hicieron buenas, Que pueden compartir. que pueden, claro, no pueden ayudar. Entonces yo voy en nombre de esa persona, Claro. porque tiene gracia y obra. Y eso no es Cristo, es una herejía. Es una energía, sí. Entonces, ya no es Cristo. Hay dos religiones, como te decía, la de las obras y la bíblica.
que solamente por fe en la obra redentora que se cumplió en la cruz del Calvario. Y esa obra, porque la religión de las obras es el hombre tratando de salvarse. Y la fe bíblica es Dios salvando al hombre. Así es. Puede ser una filosofía, pero eso es muy práctico, es muy tranquilizador para mi alma. Ahora entendemos lo que Job decía. Necesito un árbitro que ponga Correcto. la mano en Dios Y y la otra ponga la mano mano en el hombre. en el hombre. ¿Para qué? Para que arbitre, para que sea el mediador. ¿Por qué crees que Cristo decía príncipe de paz? Oh, eso es hermoso. Porque hace la paz entre el La hombre paz entre Dios y entre el Dios y el hombre. hombre, correcto. Porque era un Dios ofendido, un Dios que había establecido su ley. Dios es Dios, Dios no es como nosotros, Dios no es el cahuete, Dios es santo. Por eso Él no va a soportar el pecado. Por eso las personas que piensan de que al final nos vamos a salvar todos, no es así. Dios va a juzgar este mundo por su justicia santa. Sí, déjame hablar un poco de Job, porque Job, tú hablas de la tragedia de Job y todo ese asunto. Pero la tragedia de Job lo llevó a una realidad. De ver que no era él, sino que había un redentor. Así es. Eso, al final, ¿sabe qué? Todos se basan en el Job, en el sufrimiento. De acuerdo, se sufrió. Pero ¿qué lo llevó a ese sufrimiento? Incluso dijo, yo necesito un abogado, alguien que vaya y me represente. ¿Quién podrá ir y defender mi causa? Exacto. Ante un Dios tan santo. Bueno. Sí, de hecho, como ahí dice, cuando usted busca en Job, tarea para la casa, búsquelo, no está. No le vamos a decir los textos, para que lo lea. Dice, necesito un abogado, pero el original, hebreo, no griego, porque griego del Nuevo Testamento, el original hebreo, dice árbitro, que arbitre, alguien que haga las paces y que coordine el movimiento que se está haciendo. Y ese es el sentido de esa es la fe nuestra. Y por eso Cristo Jesús, porque la única forma, ¿quién podría poner el árbitro, la mano en Dios, en su hombro, y en el hombre, diciendo, tranquilo, chiquillos, tranquilo? No, solo Dios podía poner la mano en Dios. Porque era el único justo. Y solo un hombre podía poner la mano en el hombre. Por eso Cristo es Dios hombre. Y tenía que cumplir, gloria a Dios, por eso, tenía que cumplir la ley. Así es, por eso como hombre la cumplió. La cumplió. Y llega a la conclusión. ¿Cómo? No a la conclusión Dios quitó, Dios me dio. No. Llega a una conclusión y dice, yo sé que mi Redentor vive. Oh, gloria sea su nombre. Y con estos ojos, no con otros. Exacto. Con estos ojos lo voy a ver. Por eso estos hombres fueron justificados en la fe en Cristo. Sí, mi Redentor. Por fe. Mi Redentor. ¿Quién? Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos resumir en pocas palabras qué es lo que es solo fe? En Efesios capítulo 2, del 8 al 9, es algo muy conocido, pero dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Claro, porque si yo hiciera obra y con eso yo ganara, entre comillas, mi salvación, diría, yo estoy aquí porque yo me la pude. No, el hombre no se la pudo, el hombre no podía cumplir la ley. El hombre estaba destituido, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aun uno. No hay bueno, solo Dios es bueno, solo Dios es justo. Entonces, Él vivió la vida que tenía que haber vivido yo y cumplió la ley y las obras y venció al pecado y a la muerte y pagó el precio de mi pecado, el justo. El justo pagó el precio por los injustos. Y en esa justicia nosotros somos justificados. Por eso la fe, la sola fe de las 5 solas, la sola fe es fundamentalmente en Jesucristo nuestro Señor. Entonces la salvación es solo por fe. Exacto, solo por fe. Ahora los legalistas son de las obras.
y las obras no descansan por la fe en Dios. El legalista rechaza, que es legalista, que sin santidad Nadie verá a Dios. nadie verá a Dios. Dice, claro. Entonces, debemos luchar por la santidad, pero consecuencia de que somos salvos. Exacto. Y no que somos salvos porque somos santos. Hacemos obras por consecuencia de la salvación en Cristo Hacemos Jesús. obras porque somos salvos, No para ser salvos. no para ser salvos. Exacto. Por eso dice la palabra que Dios preparó el camino o las obras para que anduviésemos haciendo buenas obras. Él las preparó de antemano Claro, ¿cómo yo, para glorificarle. claro, ¿cómo yo puedo saber que tú eres salvo? Por Por tus obras. Por tus obras. Sí, exacto. Si tú andas en la luz, tu vida va a ser luz. Exacto. Si yo digo que soy cristiano y ando en lo que es, por ejemplo, metido en bares, malgastando el dinero, soy un mal esposo, soy un mal hijo, hago todo eso, no digo que sea perfecto, pero hago cosas que son malas y peco contra Dios, blasfemo, no voy a la iglesia, estoy en la predicación mirando el celular en vez de escuchar la palabra. Por lo tanto, si es así, no soy salvo. Pero esas obras, en el sentido de que si yo me siento mal cuando peco, que aborrezco el pecado, que lloro, que me duele cuando peco contra mi Dios, contra un Dios tan bueno que ha sido conmigo, tan santo, tan misericordioso, cuando yo una palabra me hace llorar porque es una verdad de Dios, esas cosas me compungen y me llevan, me mueven. Si yo voy a la iglesia porque yo necesito ir a adorar a Dios, a alabarle, porque sin Él yo estoy perdido, estoy muerto. ¿Te has nacido o no? Es un salvo. Eres salvo. Sí, simple. Eso habla de que realmente tú eres salvo, porque tienes hambre por la palabra. Y no estamos hablando de que tiene el amor, después se la va a acabar, que lo que pasa es que el amor. No es el amor de primera, sino que habla de un sentido de conocimiento. ¿Y qué conocimiento? Que nos da su palabra y su ley, en el sentido de que quién es Dios y quién soy yo. Yo estaba muerto, mas Cristo Jesús me dio vida en Él. Ahora, ¿me permites hacer una definición? Uh-huh. Solo por fe es que creemos que Dios justifica al que tiene fe en Cristo. Solo por fe es que creemos que Dios justifica al que tiene fe en Cristo. Que Él nos da, nos imputa, nos transfiere su justicia. Amén. Nos declara, no que seamos justos, nos declara justos en Cristo. Así es. Su justicia nos declara justos, nos hace en Cristo justos, no, pero no por nuestras obras, sino que nos declara justos. Ahora, el concepto de imputar a otro tiene dos dimensiones. En primer lugar, cuando Cristo muere como sustituto por nosotros. Así es. Imputar, muere muere por nosotros. Claro. Ahora, para terminar la idea, Sí. estos dos conceptos tienen la fe en que Cristo me imputa su justicia, porque si no sería una contradicción. No hay siquiera ni uno justo. Y después te dice, los justos le dan la tierra. Bueno, ¿hay justo o no hay justo? Claro, es como que estuviera contradiciendo si no es así. No hay contradicción. No. Mira, una de las fundamentales cuando Cristo pagó el precio, ¿cierto? Para que nos vamos al tiempo de los hebreos. El sacerdote entraba todos los años, ¿cierto? Uh-huh. Un día en el año para rociar la sangre de los machos cabríos, ¿cierto? Sobre el altar. Y él no podía sentarse, aunque se cansara, porque no habían sillas. Tampoco se podía sentar en el suelo, sí. Tenía que estar de pie siempre. Correcto. Y el sacerdote salía. Y cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó. Porque Está todo concluido. Consumado es. Qué hermoso. A descansar. Por lo tanto, Ya cumplió. no hay ningún sacrificio más que hacer. Amén. No hay ninguna obra. Es más, la justicia, para poder añadir lo que tú estás hablando, en Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo. Mira, La justicia que es de Dios por la fe. pero qué importante saber, léelo otra vez. Mira, Con dice- calma, a ver. dice- Que por la fe, la justicia. Porque- Sí. Y dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en Él, en Cristo en Jesús, Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia. mi justicia, yo, Sí. mis obras, que voy todo a leer el No este, teniendo. que leo toda la Biblia, que oro, que soy santo, que no tomo Que vino. voy al punto todos los domingos. Claro, No, obra, ninguna justicia. No, ninguna justificación. Ninguna basura es. De hecho, la palabra dice que nuestras justicias son trapos de inmundicia Sí, delante claro, de Dios. que vengamos a justificarnos. Señor, yo que tú 40 años. Y lo que he hecho por sirviéndote. ti. No, ¿Qué qué terrible, ¿eh? dices tú? Bueno, Por eso, entonces, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, de creyendo querer hacerla, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la en fe, Cristo. nada más. En Cristo Jesús. A Ahora, fin, mira, y hay una parte de el 10 dice, ¿a fin de qué? ¿a fin de qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pues él murió y nosotros morimos con él. Claro, por eso dice. Por eso que- cuando él resucita, nosotros, gloria sea su nombre, resucitaremos con él. Por Hemos eso muerto con en él. nosotros hay nueva criatura en lo espiritual. Y este cuerpo no puede recibir la gloria, pero este cuerpo se desgasta, por eso nos vamos poniendo más canosos, más viejos, más arrugados. Pero llegará el momento en que Dios nos vestirá de su cuerpo glorificado y en el cual nosotros podremos tener ese cuerpo para estar delante de la presencia de Dios, porque si nosotros estuviéramos delante de la presencia de Dios con nuestros cuerpos, haríamos polvo. Desintegrado. Exacto. Ahora, justamente es eso. Y todo es por la imputación. El concepto de imputación tiene dos dimensiones, dije antes. Paga por nosotros con su muerte. El primero, muere con su muerte, es sustituto, porque nosotros tenemos. Él alcanzó la perfecta justicia. No solo el justo murió por los injustos, sino que él vivió una vida santa. No solamente que el justo murió por nosotros que somos injustos, sino que él vivió una vida santa. Y si él vivió una vida santa, murió por nosotros, resucitó por nosotros Y nos justificó. y nos justificó. Así es. Y estamos sentados en su gloria juntamente con él. Esa es la Y es que por fe, po. es por fe, porque uno no está en ese momento allá con el Señor, estamos acá, en este lugar. O sea, no es que estemos nosotros sentados en su lugar. Entonces, se puede decir que la salvación, escuchen muy bien, hermanos, la salvación es por 100, ahí está Gálatas 3:3 que decíamos. Sí, eso lo voy a La buscar. salvación es 100% atada a Cristo. Y solo por Cristo, la salvación es 100% atada a Cristo. Solo por Cristo, solo por gracia, solo por fe. Entonces, la gracia, la fe, mira, la sola fide, Gálatas 3:3 me dijiste. la sola fide es el vínculo entre la obra de Cristo y yo. La fe es el vínculo en la obra de Cristo, es el vínculo que tenemos entre los dos. La fe en Cristo y su obra es la que me vincula a Él. Así es. No puede haber otra manera. No hay otra manera, no existe otra manera. Que puedo yo ser salvo más que por la obra de Cristo. Solamente a través de él. Entonces, esto Gálatas es solo por fe, en Gálatas 3:3. Ahí dice, habla de tan necios sois. Gálatas 3:3. ¿Mm? Dice, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Ahora vais a acabar por la carne?
Claro, porque los Gálatas comenzaron creyendo en este Cristo vivo. Que después quieren agregar Querían obras. La obras, circuncisión, circuncisión, guardar la ley, guardar los claro, sábados. Entonces el querían sábado, agregarle obras. Tan torpes son, costumbres, exacto. tan tontos son, que Si habiendo habi- comenzado por la fe, Exacto. Si habiendo comenzado eso por el dice. Espíritu, dice, por el Espíritu, tan necio soy, y dice. va a terminar las Habiendo cuestiones de la carne. comenzado por el Espíritu, o sea, habiendo comenzado en la creer en Cristo Jesús, Por el que Espíritu. es nuestro Salvador, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, ahora van a empezar a hacer obras para creer que por eso van a poder ser salvos. Eso es lo que está diciendo. Es que ahora, la sola fe es el vínculo entre la obra del Señor Jesucristo y nosotros. Es la manera en la cual el hombre, es la única manera en la cual el hombre, en la fe en Jesucristo, en su obra redentora, es la única manera en que el hombre puede ser salvo. No hay otra manera. Sí. No hay otra manera. Es que es solamente en Cristo. No son nuestra religión, nuestras Dice, obras. dice su palabra, y es muy bien conocido este pasaje. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podéis ser salvos. Esto es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros recibimos la salvación y el perdón de nuestros pecados por los méritos del Señor. Todo lo que es, el hombre recibe la salvación, el perdón de sus pecados, la justicia de Dios, es por medio de la fe en Cristo. Exacto. Pero tú decís, volvemos a retomar, disculpa. Solamente en Cristo crees, ya, perfecto. Pero ¿dónde se basa esa fe? En lo que Él hizo, En lo que Él hizo, claro. en lo que Él cumplió. Ni siquiera es mi fe, No, ni sino siquiera- la fe en Cristo. de que, claro, la fe en Cristo por lo que Él hizo, porque Claro. Él obró a mi favor cumpliendo la ley y muriendo y pagando mis pecados. Y de hecho, todos los hombres en el Antiguo Testamento fueron salvos por fe, fueron justificados por fe. Así como había comentado, todos fueron justificados. Adán, Abraham, todos fueron justificados por fe. Todos justificados por la fe. Y todos los hombres que han creído desde que Cristo vino y han creído en este Señor que murió por nuestros pecados. Por eso es lo que tú decías, tuvieron la paz, de tener la paz con Dios, de la tranquilidad. Ah, claro. Que ya no está el terror de que cuando me muera, ¿dónde voy a ir? ¿Iré a un lugar horrible? No. Cuando yo me muera, por eso Pablo llegó a decir, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque para mí el morir es Cristo y vivir es ganancia. O sea, si uno muere, que es contradictoria, si uno muere físicamente, entonces comienza a vivir Claro. en lo que es la eternidad en Cristo Jesús. Ahora, es increíble que, o sea, no increíble, quiero decir, debe ser asombroso Es sorprendente. claro, que la fe es algo concreto, es práctica, no es una fe tampoco abstracta, Exacto. sino que es algo, no es filosofía, no es una fe vacía en el aire, saltando el muro, un salto de fe, No, claro, no, sino no- que es una fe concreta en alguien real como Jesucristo, no es una especulación. no es una especulación. Porque la fe dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Que Cristo viene. Entonces la fe se puede razonar, Es razonable. no, claro, no es algo No es algo etéreo. etéreo, claro, sino es la fe. No es como ejemplo, yo tengo fe en que los platillos voladores van a venir a buscar. No, tenemos fe porque Cristo es un hombre que vivió como hombre, pero era Dios. Y dijo, pero no les dejaré huérfanos, sino que vendré y tomaré a mí mismo. O sea, ¿qué? A nosotros. Ahora, Volveré y va a volver. claro, ahora déjame decir algo. Se cree absurdamente, esto para ir cerrando un poco, se creen absurdamente de que estos son calvinistas. Ah, Entonces,
creen en las 5 solas, son de la Reforma luterana y calvinista, que fue Lutero y Calvino lo que fueron, que sacaron todo esto, las 5 solas. Eran 4 solas en realidad. Muchos protestantes hoy día hablan de 4 solas, ¿no? Y hace muy poco se le agregó solo por la gloria de Dios. Claro. De hecho, algunos quieren agregar hasta 11, 12, pero nadie lo ha, nadie lo ha tomado en cuenta mucho, así que. Claro. Pero la Reforma explica esta doctrina de la sola por fe, la explica muy bien. Ahí es necesario estos fundamentos bíblicos, este fundamento de dónde venimos y por qué creemos solamente en la obra redentora de Jesucristo. Pero fíjate que los reformados no fueron los únicos, ni los primeros, en creer esta doctrina, estas 5 solas. Hombres como Justinino Martí, muchos padres, Muchos los años. padres de la Padres iglesia. de la iglesia. en O sea, realidad. está hablando más de mil años atrás. Justinino Martí, de Oneta, que era un hombre muy conocido. De hecho, ha escrito los Odes de Salomón, Primera de Clemente, son escritos, son cartas que no están dentro del canon y que le escribían, por ejemplo, Ode de Clemente le escribió a los Éfesos, Ujú. Ode de Clemente, Odes también. Justinino Martí también tenía el oeste. Ignacio de Loyola, Ignacio te escribía. De hecho, ¿cómo se llama este? El que hablaba solo por fe. Que lo peleamos todos nosotros. El primer, uno de los padres de la iglesia. No está hablando de santos, sino que antes que la iglesia católica estaba este de los. Ay, ¿cómo se me fue el nombre? Bueno, uno de los padres, Justiniano, teníamos a, Claro, pero a John. no, si era San. No era San Francisco ni San. Si esto fue antes, porque la iglesia. Si un auditor medieval ahora si estuviera en vivo, Sí. me escribiría, pero si él fue el que tuvo peleas con Pelagio, Ya, sí. y pero tuvo una no pelea con recuerdo el nombre. Pelagio, Sí. pero ¿cómo no me acuerdo? No me acuerdo el nombre. Sí. Que hay tantas, Claro, tantas cosas en la cabeza que. Pero él es muy reconocido en la iglesia. De él, en base a su doctrina, salió la iglesia católica. Porque hubo muchas cosas que él tenía filosofía y el santo no, después la iglesia lo santificó, pero esto fue antes de la iglesia católica, porque muchos creen que. Pero él hablaba sobre la justificación, la santificación, la predestinación de ellos, porque muchos dicen la predestinación, la justificación. Son cosas modernas. Son cosas del Calvino, Juan Calvino. No. Son ignorantes. Sí, es que piensa que. Ya Justiniano Mártir hablaba sobre eso. Es que el problema es que, una de las cosas que decían varios pastores, que Calvino, por ejemplo, pensaban que Pablo era calvinista. No, Calvino era paulino. Si él sacaba de ahí, pues si Lutero leyó en Romano la justificación por la fe, Romano 3, del 20 en adelante. Entonces, no es una cosa de ahora, no es una cosa que las 5 solas son ahora, que nació la Reforma. No. Fue redescubierta. ¿No era Tomás de Aquino? Tomás de Aquino. Santo Tomás. Tomás de Aquino, claro. Sí, Tomás de Aquino. Pero las cosas que no son cosas nuevas, son cosas redescubiertas, que están en la palabra, que nos dicen que solo por fe en Cristo Jesús, como hemos leído, solo la fe en Cristo Jesús, en creer en Él, hará al hombre salvo. Nada más. Y ya Santo Tomás hablaba de la justificación por fe y la predestinación. Entonces por dice, eso- no, que ustedes son calvinistas, porque como que fue Juan Calvino que inventó. Que No. después la Iglesia Católica no fue fundada, y la Iglesia Católica, esto es un poco historia,
era porque habían tres, estaba Constantinopla, estaba Roma y había otra ciudad más, era Éfeso me parece, Éfeso, sí. y había otra ciudad más, y habían distintos directores o curas o obispos que estaban a cargo. Claro. Entonces se reunían en la ciudad más importante, Roma. Claro, y hacían los, Y hacían los, ¿cómo se hacían llaman? los concilios. Los concilios, sí, sí. Y sí. ahí es donde empezó después ya a tomarse, en un momento dado que hubieron como 4 Romas. Sí, esto no fue fácil. Entonces, esto fue antes de la Iglesia Católica, antes. Mucho antes. Santo Tomás. Y él hablaba mucho de esto, A todo esto encuentro nomás que Pedro fue el primer papa, sin mentira. Sí, fue después que se nació la Iglesia Claro, Católica. pero lo que quiero decir, las 5 solas no fue de la predestinación y que ellos dicen que Juan Calvino, no es que realmente no han hecho una investigación seria. Exacto. Y estas de las 5 solas están fundamentadas muy en la Biblia. Y esa es la sola por fe en la obra redentora de Cristo y no en nuestras obras. Exacto. Y que si tenemos obras es porque somos salvos. Y no somos salvos por las obras, sino que las obras son consecuencia de la salvación. Son la consecuencia, De la exactamente. salvación. Son las obras que Dios ha preparado Claro. para que andemos en ellas. Pero antes nos salvó en Cristo Jesús. Y ahí nos dijo, ahora sí, vayan a la obra. Pero no porque, como tú dices, vuelvo a sentir, somos majaderos en decirlo. No por las obras. Para que nadie se gloríe, dice, ¿cierto? Sino que la fe en Cristo Jesús. Eso está claro. Claro, déjame decir un poquito, me dice, somos salvos por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y la fe no es el Salvador, la fe es mi fe. Si usted tiene fe, hermano, no. Jesús es el Salvador. Yo sé que es la fe en Cristo, pero no es mi propia fe la que me salva, sino que mi creencia en Jesucristo. Exacto. Porque Jesucristo es el Salvador, no mi fe. Ahora, me explico. sí, lo entiendo. Ahora, antes que siga para que no se vaya el hilo, y uno puede decir, oh, pero entonces uno tiene que tener fe para eso. O sea, nace de uno. No. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. En el conocimiento. O sea, la fe es un don de Dios para que podamos creer en Cristo Jesús. Entonces, la fe en Jesucristo, la fe, por consiguiente, no es un acto de mérito. No, ni Que tampoco tú digas nace mérito. de la naturaleza humana. Entonces, no es un acto meritorio que actuamos que gane el favor de Dios. Cristo ha ganado el favor de Dios. Cristo ha ganado el favor para los pecadores en su vida, muerte, sepultura, resurrección. La salvación es el trabajo de Dios de principio. Mira, la salvación es el trabajo de Dios En principio. desde el principio hasta el fin. La fe es meramente un instrumento, pero muy importante. La fe es meramente un instrumento que une a los pecadores con la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero la obra salvadora es de Jesucristo. Y la fe es el instrumento que me une a esa obra. Exactamente. Pero la fe por sí misma no es. No, yo creo en Jesucristo y nunca realmente rindió su vida. En realidad esa fe no lo va a salvar. Es la fe del mundo. La fe del mundo. Exacto. Todos creen que hay un Dios y los demonios también creen y tiemblan. Pero la fe, la redentora, es creer en la obra que hizo Cristo y por eso entonces le creemos a lo que Él Por eso hizo. la fe, por consiguiente, no es un acto, y vuelvo a repetir, a ser majadero en esto, la fe, por consiguiente, no es un acto meritorio que según nosotros, que gane el favor de Dios. Cristo ha ganado el favor para los pecadores, es Jesucristo que ha ganado el favor. No es que nuestra fe gane el favor de Dios, sino que es Cristo el que ha ganado Así es. el favor para los pecadores. ¿En qué se lo ha ganado? En su vida, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Así es. Entonces la salvación es el trabajo de Dios
de principio a fin, dije, ¿cierto? Así es. La fe es meramente el instrumento que une a los pecadores con la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Eso que quede muy claro, porque Así es. ni siquiera hay un mérito en nuestra fe, sino que es la fe en Jesucristo. Exacto. Ni siquiera, por eso, vuelvo a insistir, no es un mérito que nosotros tengamos fe, sino que Dios nos da esa fe para creer en su palabra y para poder creer en Cristo Jesús y en su obra redentora. Es así de simple. Y Él da la medida de la fe para otras cosas también. Exacto. Por eso, Para hacer la obra en Cristo, para predicar bien, para que eso es hablar. otra fe en Cristo, que de Él viene la obra. Exacto. De ahí vienen, por ejemplo, los dones y todo ese tipo de cosas. Bien, ha sido bastante extenso esta conversación de la fe. Entonces podemos resumir de que la fe simplemente es creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que nos salva. Y andamos en... Y las obras Son la consecuencia de de esa creer fe. en Cristo. Exacto, de esa fe. ¿Y por qué los conoceréis? Por sus frutos. Así es. Si No, anda en tiniebla, es tiniebla. exacto. Pero yo al comprender esto de la fe y descansar mi fe en Jesucristo, en su obra, a mí me ha dado, vuelvo a insistir lo que dije antes, me ha dado mucha paz, mucho gozo y puedo cantar con libertad al Señor. Que no es por mérito. Y yo, por gratitud y por amor a este Señor, procuro vivir una vida en santidad. Y porque tengo al Espíritu Santo Que nos capacita. y que me reprende cuando hay algo malo, me Exacto. guía a su palabra y me exhorta a vivir una vida más parecida a Cristo que al Adán caído, Exacto. sino al Cristo resucitado. Amén. Así es. Para mí es tan importante el martirio de perder o no perder la salvación. Para mí me ha dado mucha seguridad y mucha confianza. Y que no creo que Dios me vaya a castigar, que si hay un pecado persistente en mí, de desobediencia, y yo soy hijo, Él me va a disciplinar. Incluso hay personas que han partido esta vida como disciplina de Dios. Claro. Porque al que Dios ama y es hijo, lo disciplina. Así es. Entonces eso me lleva a una gratitud y a una salvación. De ahí a mi fe también alcanza para que alcance a mis hijas, para que alcance a mis yernos, a mis nietos, para que alcance a la iglesia. Por fe en Cristo andamos, nos movimos, pensamos, procuramos trabajar, gastar nuestro dinero por fe en Cristo, disfrutar esta vida. Por fe en Cristo, todo es Cristo. ¿Cómo lo resolveríamos? El justo Por la fe. vivirá. Amén. Eso es todo. Eso es todo. Gloria sea su nombre. Bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan fe. Tengan fe, claro. Fue hermoso esta conversación de la fe. Esperamos seguir subiendo más programas para poder... el motivo de nuestro corazón es que usted adquiera conocimiento, que pueda crecer en su fe, crecer en el conocimiento de nuestro Dios y pueda acercarse más y ser un cristiano conforme a la palabra de Dios. Por eso este programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Se despide, mi hermano, y estaríamos hablando entonces. Sí, bendiciones, espero nuevamente con las otras 5 solas, que es solo por gracia, Solo por gracia. solo por gracia. Que la salvación y la gracia es un don de Dios. ¿Ah? La salvación es un don de Dios. Es un don de Dios. Okay. Dios tenga misericordia Así es. de muchos, de verdad, de esta sociedad va en caída y nosotros tenemos una verdad y estas son fundamentos de esta verdad, las 5 solas. Así El es. Señor les bendiga, buenas noches Amén. y que tengan muy buena noche y Señor les bendiga, eso es todo.
Bueno, estaremos viendo en un nuevo programa. Bendiciones. Gracias por compartir este programa. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanilla. Recuerda, tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Te invitamos, sé parte. Solo a Dios la gloria. Gracias, bendiciones.